Llegaron las 5 noticias falsas contra el gobierno del cambio de la última semana. 1. La versión falsa y calumniosa sobre una supuesta hospitalización del presidente Gustavo Petro, que puso a circular la extrema derecha en todas las redes sociales y replicó un sector de la prensa corporativa, como El Colombiano de Medellín. Llegaron al límite de inventar que el presidente Petro se encontraba en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Fe. Unos dijeron que estaba grave, otros dizque con sobredosis. Una cantidad de barbaridades que ya sobrepasaron los límites éticos, morales y jurídicos, porque todo esto es demandable y denunciable. Aclaración: el presidente Petro nunca estuvo hospitalizado, ni mucho menos en una UCI. Era su hija la que estaba hospitalizada en la Clínica Santa Fe por una virosis y él la fue a visitar, sencillo. ¿Cómo les parece que al presidente le tocó publicar una foto en el seno de su privacidad con su hija enferma con el fin de parar la avalancha de mentiras y versiones de las bodegas corporativas de la extrema derecha? Nunca habíamos visto algo similar en contra de un presidente de la República. 2. Es falso que el comandante general de las fuerzas militares, almirante Francisco Hernando Cubides, haya dejado su cargo como respuesta al nombramiento del nuevo ministro de Defensa, como tituló la W Radio en su cuenta de X el pasado 20 de febrero. Aclaración: el almirante Cubides desmintió la noticia y manifestó que no existe ninguna intención de él por abandonar o dejar su cargo. 3. Es mentira que hayan recibido al presidente Petro en su visita a Ubaté, Cundinamarca, con el coro Fuera Petro, como publicó una cuenta de la extrema derecha en X y que tuvo 400.000 reproducciones. El audio del video es un montaje mal hecho y burdo. Al presidente más bien lo recibieron en Ubaté con el canto Petro, amigo, el pueblo está contigo, como se evidencia en el audio original del video. 4. La W Radio publicó el pasado 18 de febrero una noticia informando que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, le había dicho a un fiscal que él había presenciado 2 supuestas reuniones entre el presidente Gustavo Petro y Diego Marín, alias Pitufo, el zar del contrabando. Tal versión no es cierta. Aclaración: el mismo director Augusto Rodríguez negó el 19 de febrero pasado que haya dicho tal afirmación, como dijo este medio. A estos hechos también se refirió el presidente Gustavo Petro, calificándolo de una calumnia y preguntándole al medio La W por qué le atribuyeron al director de la UNP una frase que nunca dijo y les pidió retractación inmediata. Y 5. La congresista verde Catherine Jubinao, aliada hoy de la derecha en la oposición, dijo que la renta básica de 230.000 pesos que el gobierno del cambio les está otorgando a más de 2.5 millones de viejos pobres en Colombia no dependía de la reforma pensional y que ya en gobiernos anteriores se implementaba según ella. Pues eso es falso. Anteriormente, los viejos pobres recibían solo 80.000 pesos mensuales, no 230.000 pesos como reciben hoy. Además, si esos 230.000 pesos mensuales de hoy se convierten en una pensión vista como un derecho, se garantizaría que les llegue siempre y no sea removida esta renta básica a los viejos pobres del país. Es decir, que sí depende de la reforma pensional. ¿Por qué tanto egoísmo de esta clase política contra los viejos pobres de Colombia? Para reflexionar. Seguimos en esta lucha de combatir semanalmente las noticias falsas contra el primer gobierno popular de la historia de Colombia. Esta sección también la puedes encontrar en el periódico oficial Vida, en la página web de la Presidencia. Compartan y ayudemos en la causa. Llegaron las 5 noticias falsas contra el gobierno Petro de la última semana. 1. Blue Radio, El Tiempo y otros periodistas corporativos titularon que Estados Unidos suspendió la ayuda internacional para Colombia. Otros incluso exageraron diciendo que Donald Trump aplastó la ayuda social para Colombia. Nada más manipulado y tendencioso. Aclaración: Estados Unidos suspendió las ayudas para todo el mundo, no solo para Colombia, salvo para Israel y para Egipto. El secretario de Estado, Marco Rubio, firmó la directriz que congela toda la ayuda extranjera de ese país hasta que cada concesión haya sido revisada de acuerdo a la agenda del presidente Trump. 2. Infobae tituló el 31 de enero pasado: el desempleo en Colombia no cede. Ese es un titular desinformador. La tasa de desempleo de diciembre de 2024 en Colombia fue del 9.1% y la de diciembre de 2023 había sido del 10%. Es decir, hubo una reducción en la tasa de desempleo en el país en el último año. Así que, señores de Infobae, sí está cediendo el desempleo. 3. Es falso que los recursos del metro del 80 en Medellín se hayan frenado por culpa del gobierno Petro, como dijo el alcalde uribista de esa ciudad, Fico Gutiérrez, que parece más un activista de oposición que alcalde de Medellín. Aclaración: la alcaldía de Federico Gutiérrez fue la que incumplió el convenio de cofinanciación firmado por anteriores gobiernos y eso, según las normas, da para un aplazamiento de los recursos que la nación destina para financiar las obras objeto de ese convenio y que tenían que ver con el metro del 80 de Medellín. 4. No es cierto que al CNE se le haya recortado su presupuesto por orden del gobierno Petro
para poner en riesgo las elecciones de 2026, como tituló El Tiempo. El presupuesto de las elecciones llega a la registraduría, no al CNE, y no fue aplazado, mientras que el presupuesto de financiación de los partidos políticos, ese sí es manejado por el CNE y tampoco fue aplazado. Las elecciones del 2026 están garantizadas en Colombia. Y 5. La derecha ha instalado en redes sociales que Uribe terminó salvando a Colombia de la crisis con Estados Unidos, crearon una campaña dizque llamen al cucho. Eso es falso. Si alguien nos dejó a puertas de una guerra con países vecinos, fue Uribe. Es bueno hacer memoria. Y en cuanto al tema del impasse que hubo con Estados Unidos, se solucionó gracias a las buenas gestiones diplomáticas de la Cancillería colombiana y del presidente Gustavo Petro, quien no solo logró que los migrantes colombianos llegaran en condiciones dignas, sino que estableció diálogos y acuerdos con el gobierno estadounidense, acuerdos que están en marcha. Seguimos en esta lucha de combatir la desinformación y los relatos de manipulación en contra del primer gobierno popular de la historia de Colombia. Esta sección también la puedes encontrar en el periódico oficial de la Presidencia Vida en la web. Compartan y ayudemos en esta causa.